políticamente hablando. 7:40 minutos. Y ayer, en el discurso del presidente Mulino, lo afirmó, dice, eso va porque va. No dijo va porque va, pero dijo, ese proyecto va. El tren, ellos le llaman David Panamá. Yo le llamo Panamá David. Y a mí me sigue haciendo ruido ese proyecto, yo que no sé exactamente nada de esos temas. Digo, pero es que no hay ni gente ni carga aquí para justificar un tren. Leonardo y Gonzalo tienen una opinión diferente. Nosotros queremos tren. Ustedes quieren tren. Sí. Yo no ¿Verdad, es que, Gonzalo? Yo sí quiero. yo no es que no lo quiero, yo lo que digo No, es que, usted oye, no lo quiere. la ampliación del canal, y ese es mi argumento, la ampliación del canal se decidió tal y como lo ordena la Constitución mediante referéndum. Pero es que la ampliación del canal, quien la paga es el canal. Y ahí están los estudios. Y como yo decía aquel día, y además el canal se encontró con un negocio que no estaba previsto, que era el paso de barcos con gas natural. ¿Quién va a pagar ese tren? ¿Con cuánta carga se va a pagar? ¿Con cuántos pasajeros se va a pagar? Y yo reitero, yo no es que estoy en contra, sino que cuando yo escucho expertos, dicen, hey, espérate, estos números no van a dar. Y nos vamos a endeudar por algo que no va a dar. Bueno, está con nosotros en la mañana de hoy el ingeniero Rodolfo Sabonge, quien actualmente es secretario general de la Asociación de Estados del Caribe. Pero más que eso, para mí por lo menos es un verdadero panameño experto en prospectiva estratégica, en investigación de mercados, tal y cual lo hizo en el Canal de Panamá por muchos años, no voy a decir cuántos, para que no le calculen la edad. Rodolfo, buenos días, bienvenido, como siempre, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias. La buena nota creo que hay que empezar diciendo pues que nuestro equipo clasificó por lo menos para cuartos de final. Sí, bueno, Y, muchas noticias ayer. sí, definitivamente. Y el optimismo, porque yo sí creo que un nuevo quinquenio, independientemente del, como dicen en inglés, el Monday morning quarterbacking, porque al final de cuentas analizar lo pasado siempre es más fácil que estar en el meollo. Pero sí, el tema que se mencionó varias veces y que yo no puedo realmente hablar del tren Chiriquí-Panamá o Panamá-Chiriquí porque no he visto los estudios. O sea, que para mí eso es lo primero. Y segundo, sí quiero recordar mi trayectoria un poquito, porque mi primer trabajo cuando yo regresé graduado de Estados Unidos fue en el Ferrocarril de Panamá. Yo Caramba. fui gerente de operaciones primero y posteriormente fui gerente general del ferrocarril durante cerca de 3 años. Así que en ese sentido, pues yo creo que conozco algo del tema y puedo hablar en términos generales de ferrocarriles, más que nada. Pero lo principal yo creo que tenemos que hablar es de planificación y que algo que sí me llamó mucho la atención del discurso de ayer es que nuestro principal activo, nuestro principal fuente de ingreso prácticamente del país, que es el conglomerado marítimo y el canal, estuvieron ausentes del discurso. No sé si es porque los asesores que a veces son los que escriben no lo incluyeron, pero yo sí, habiendo estado trabajando en la visión marítima país de la Cámara Marítima, tanto en el 19 como ahora en el 24, nosotros identificamos una serie de retos y oportunidades que Panamá tiene en el sector marítimo y que no hemos sabido aprovechar. Y lo digo porque para mí el tema del canal es una de las prioridades más importantes de nuestro país en estos momentos. O sea, nosotros tenemos un canal que está herido en cuidados intensivos. ¿Actualmente? Sí, porque el tema del agua no es menor. El tema de la falta de agua para poder mantener los tránsitos y el calado, que es lo que es la confiabilidad de esta ruta. A mí los navieros me han dicho que están muy preocupados, ¿verdad?
por la situación. Muchos están optando por otras rutas. Y hay cambios que se están dando a nivel internacional desde la OMI, que tienen que ver, por ejemplo, con, se llama el Carbon Intensity Indicator, que es la búsqueda de reducir las emisiones de los buques, que se traduce en una reducción de la velocidad de los buques, para que así también consuman menos combustible y emitan menos gases. Eso está afectando también las rutas, eso está afectando el transbordo. Entonces, son temas fundamentales de nuestra principal fuente de ingresos, que creo que deben de atenderse. Desde su punto de vista, ¿qué acciones ha tomado tanto la autoridad del Canal de Panamá como el hasta ayer gobierno de Laurentino Cortizo respecto a esta crisis en la que se podría decir que está el Canal de Panamá por el tema agua? Mira, yo pienso que el ingeniero Quijano había dejado todos los estudios listos para que la administración Vázquez sencillamente avanzara conjuntamente con el gobierno. Definitivamente que el canal solo no lo podía hacer. Tenía que haberse dado una convergencia de prioridades a nivel de gobierno, a nivel de ACP, y haber avanzado con el tema del embalse. La planificación nos había dicho desde mucho antes de construir la ampliación que en los momentos de sequía íbamos a tener problemas. Definitivamente ya habíamos tenido tanto por un lado sequía y por el otro lado inundaciones en la Purísima, si lo recuerdan. Habían proyectos para atender los dos temas. El tema de la Purísima a través de una represa adicional que permitiera botar más agua en un momento dado, y el tema de los embalses en el proyecto Río Indio. Ninguno de los dos se avanzó. Entonces ahora acabamos de terminar con una sequía y viene una niña, y la pregunta es si vamos a tener otra Purísima y no vamos a estar preparados para enfrentarla. O sea, el tema de cambio climático es un tema que nosotros no aportamos a él, pero que sí somos impactados por él. Y tenemos que hacer las previsiones respectivas. Entonces, en ese sentido, sí pienso que esa prioridad tiene que establecerse en el nuevo gobierno. O sea, yo he visto los nombramientos que se han hecho, me parecen personas muy probas. En el caso de la Autoridad Marítima, conozco al ingeniero Roquebert, me parece que es una persona honesta, conocedora y bien intencionada. En el caso de, ya que vamos a hablar del tren, también trabajé muy de cerca con Roberto Roy, conozco su profesionalismo, conozco muy bien a César Pinzón, que está también a cargo del metro, y lo primero que yo haría para comenzar, porque nosotros en el canal, para el tema de la ampliación del canal, no había estudios que no se hiciera y que de una vez contratáramos una segunda opinión. O sea, en todo, así como uno va a un médico, uno tiene un estudio que le hace un médico que le diagnostica X o Y, se necesita una segunda opinión. En algo tan delicado como un proyecto de esta naturaleza, con ese nivel de inversión, lo primero que yo estaría haciendo ya son los términos de referencia para buscar una segunda opinión con respecto al estudio que hicieron las empresas chinas, que todavía pues no son públicos, yo no lo conozco, no podría yo hablar sobre los estudios. Pero definitivamente que ese sería el primer paso. Ahora, yo he escuchado también al ministro Chapman decir que todavía tienen que hacerse los estudios de beneficio-costo y que tienen que hacerse otros estudios de índole económico, que a final de cuentas deben de completar el círculo. O sea, no es yo entiendo el mensaje de que es un proyecto insignia, pero sí creo que queda mucha tela por cortar y que hay que cortar. Rodolfo,
los oyentes que nos escuchan y aquellos que nos ven hasta ahora también, evidentemente hay temas técnicos que pueden no llegar a comprender. Ujú. Pero si usted tuviera que ponerle un 1, 2, 3 a las acciones que debería emprender el nuevo gobierno en conjunto con la autoridad del Canal de Panamá a partir de hoy, ¿cuáles serían? Para efectos de la ampliación Para de la efectos del cuenca, tema agua y usted, como usted Es dijo, que ayer era un en tema el discurso sensitivo. no se habló de Río Indio. no se habló Me llamó en la absoluto. atención. No se habló Aunque en la de- campaña sí, pero- pero ahora en el discurso de ayer no se Pero mencionó. yo voy más allá. Mira, 31% de nuestro Producto Interno Bruto viene del sector del conglomerado marítimo. Ese conglomerado marítimo ha perdido competitividad porque nosotros no hicimos nada para aprovechar las oportunidades que nos dio la ampliación del canal. Entonces, en el año 2016 nosotros hicimos un plan de negocios que incluía el desarrollo portuario adicional que hacía falta. Ese desarrollo portuario nunca se dio y no vamos a entrar en el detalle del por qué no se dio, pero el hecho es que no se dio y por lo tanto tenemos puertos alternativos como Cartagena, puertos alternativos como en Costa Rica, Moín, que están desarrollándose a costa de el beneficio que generó la ampliación del canal. Nosotros hicimos una gran inversión y en efecto otros la han aprovechado. Entonces nosotros tenemos que ver cómo hacemos el catch-up ahora. Me parece ser interesante de continuar que le explicaras a los oyentes qué debemos entender los panameños. Y fíjese, lo pongo de esa manera. ¿Qué debemos entender? Porque es que como nacemos aquí, Ujú. vemos el canal allí, nacemos y morimos viendo el canal, nos suena como algo ya está ahí normal. Pues, ¿qué debemos entender por conglomerado marítimo? Ok. Cada buque que llega es una industria que requiere servicios. El buque requiere servicios de avituallamiento. ¿Qué es avituallamiento? Es todo lo que le dan para mantenimiento, para comida de la tripulación, etcétera, etcétera. O sea, eso es, aquí hay una industria que se dedica a avituallar buques. Hay otro concepto que es el abastecimiento de combustible, que también se da en todo buque que viene aquí. Hay inspecciones, hay personal que sube a bordo, hay pilotos o los prácticos, ya sea del canal o los prácticos privados. Hay servicios de remolcadores privados, hay servicios de lancha. Todo ese conglomerado marítimo que le da servicios tanto al buque como a la carga, ¿verdad? Porque esa carga que llega a un puerto se baja, hay un camión o un ferrocarril que la mueve al otro lado. Ese es el conglomerado marítimo al que me refiero. Y todo está dimensionado en función de la capacidad del canal, ¿verdad? Entonces, el canal de partida es el motor del desarrollo del conglomerado marítimo. Y eso representa un 31% de la economía. Pero nosotros pudiéramos tener mucha más actividad económica en el conglomerado marítimo si tuviésemos la capacidad instalada portuaria, la capacidad de calado y evidentemente un canal que fuera confiable desde el punto de vista del número de tránsitos y del calado máximo que permite, ¿verdad? Porque tú eres un naviero y dices, voy a transitar por el canal de Panamá. Pero yo en vez de llevar toda la carga del buque que puedo llevar, hay una restricción de calado porque existe una sequía y yo ahora tengo que ir con 70% de la capacidad del buque. ¿Qué termina siendo eso? Un mayor costo al naviero por transitar. Porque al final de cuentas el peaje es el mismo, pero ahora puede ir con menos carga, ¿verdad? Y así sucesivamente vemos que ese es un sector de esta economía que requiere de un fortalecimiento desde todo el punto de vista. O sea, las cosas que se plantearon en ese estudio que hicimos, que son las deficiencias que tiene el sistema, vienen desde el 2012 que se hizo el primer estudio de eso. En el 2012 se vieron los cuellos de botella que habían en el conglomerado marítimo para mejorar la capacidad y por lo tanto la parte económica que le rinde al país. Eso no se dio. Ni los puertos, habíamos hecho estudios para hacer bunkering de gas natural. Y dicho sea de paso, nosotros sí habíamos previsto el segmento de gas natural.
en la capacidad del canal. Planificación, hubo 2 errores y debo admitirlos, ¿verdad? Un error fue el tema de la salinidad. Los modelos que se hicieron no reflejaron realmente lo que se dio después cuando ya se construyó. Y el tema de la salinidad sí es un problema serio y que tampoco se ha atendido. O sea, y el tema de la cantidad de agua que se puede utilizar a través de las tinas de ahorro también es un problema. Porque en la medida en que viene un tráfico mayor, las tinas se pueden usar menos. Porque las tinas obligan que el tránsito sea más lento. Pero bueno, son... Claro, pero ahí, fíjese que usted mencionaba algo, y es el problema de los países monoproductores. Panamá no produce, pero digamos que lo único que, lo importante es el canal de Panamá, así como, por ejemplo, Venezuela se queda únicamente con el petróleo. Y las cosas pasan, ¿no? Así como decimos, bueno, el tren no puede que se dé porque la factibilidad del proyecto no es viable. Así puede ocurrir en Panamá lo que ocurrió en Baltimore. Y se cae el puente. Y paraliza el canal de Panamá y paraliza nuestro principal ingreso. Yo le pongo un ejemplo. Perú. El turismo de Perú ha crecido de 1.000 millones de dólares en el 2004 por ingresos a 5.200 millones de dólares en el 2024. 20 años. ¿Por qué? Porque Perú ha dicho, no solo podemos vivir de la minería, también tiene que ver el turismo. Entonces, usted dice, sí, tenemos el canal, hay que desarrollarlo, perfecto. Pero porque eso tiene que frenar el hecho de que se ejecuten otras obras o esta misma obra. Esa es la pregunta que yo hago. Es que lo que yo escucho, ¿verdad? Da la impresión como que el culpable de la pobreza en Panamá es el canal. O sea, vamos a partir de una base. ¿A quién le toca administrar, verdad, esas otras oportunidades? No es al canal. No, es al Estado. Entonces, la falta de desarrollo en la agroindustria, en el turismo, no se le puede atribuir al canal. Yo lo único que estoy ahora mismo diciendo es, tienes un buen negocio que está cayendo, tanto el abanderamiento y todo está cayendo. Asegúrate que eso no se cae. Y en paralelo, haz lo demás. O sea, yo no he dicho en ningún momento que dejemos de atender turismo, dejemos de atender agroindustria, dejemos de atender más nada. O sea, yo lo único que estoy diciendo es que conforme, si tú tienes un portafolio de negocio y tienes algunas acciones que te dan mucho más, asegúrate que te siguen dando más, pero asegúrate que distribuyes bien la riqueza a través de tus facultades gubernamentales en el desarrollo de esas otras actividades. ¿Cuáles serían los pros y los contras del proyecto del tren? Sé que usted dijo que no viene aquí a hablar del tren, pero en su conocimiento, ¿cuáles pudiesen ser los pros y los contras de este proyecto? Vamos a partir de una base. Y yo no voy a hablar ni a favor ni en contra del proyecto que no conozco. Te voy a dar términos generales. En términos generales, cada modo de transporte tiene su aplicación. ¿Okay? Y eso lo podemos ver en varias formas. ¿Para qué es un carro que se usa de taxi? ¿Para qué es un microbús? ¿Para qué es un bus? Entonces vas a llegar a para qué es un tren. En cada una de estas modalidades hay un uso particular que es preferible. O sea, ¿preferible en qué? El objetivo es llenarlo. Claro. Tan sencillo como eso. El éxito de Copa ha sido ¿cuál? Tener un avión estandarizado pequeño, pero que es fácil de llenar. O sea, muchas aerolíneas que se fueron a los 380, ese 380 cuesta lo mismo si va lleno o si va vacío. Entonces, sin hablar de pros o contras, lo único que le dejo de tarea es saber que ese tren se va a mover con los mismos costos, vaya lleno o vacío. Ese es el fundamento de transporte, economías de escala. Cuando los navieros empezaron a crecer en tamaño de buque, su reto principal era asegurarse que llenaban ese buque más grande. Y por eso hicieron alianzas.
porque entonces dijeron, ok, yo sumo mi carga con la tuya y la del otro y así llenamos el buque. Entonces, en transporte, igual que en hotelería, en todos los servicios en donde la capacidad no se puede almacenar, la capacidad se pierde si no se usa. Entonces ahí la única pregunta que tenemos, porque acabamos de ver el ejercicio del Tren Maya, que también se hizo con mucha pompa y que al final de cuentas la gente está preguntando cuánto me está costando cada caja de producto que se mueve ahí. Porque la forma de aprovechar las economías de escala de ese tipo de modalidad es llenarlo. ¿Ok? Claro. ¿Por qué? Porque digo, si yo tengo un bus con capacidad de 20 pasajeros, ese bus me cuesta $100. Si va una persona, eso es lo que cuesta ese pasajero. Y si va lleno de 20 personas, cada pasajero me costó 5. Claro. Y así es la economía en temas de transporte. O sea, sin hablar de pros y contras. Ahora, hay otro elemento que mucha gente ha hablado, que dicen que, bueno, ¿por qué es que un tren es factible en más de 800 kilómetros? ¿Okay? Esa es una de los dogmas de fe, por decir algo. Y eso proviene del hecho de que lo que más cuesta en un ferrocarril es armar el tren. Entonces hay un costo, los costos de los trenes se dividen en costo de terminal y costo de vía principal. Cuando los costos de vía principal, que son los más bajos por kilómetro, tienen que sumársele los costos de terminal. Terminamos entonces acumulando todo lo que se da en terminal para armar el tren y eso se diluye o se distribuye en el costo de la vía principal. Claro. ¿Verdad? Tan sencillo como eso. Entonces, ese patio, ustedes ven aquí el patio que existe al lado del puerto de Balboa, hay uno similar en el Cristóbal. Esos patios requieren de una cantidad de personal que está moviendo locomotoras y moviendo vagones y armándolo. Ese costo está ahí, haya vagones con carga o no. Ese es todo el tema con el respecto a trenes. Los costos van con o sin carga. Claro. ¿Ve? Y eso es el tema. O sea, y lo mismo pasa con la vía. O sea, a mí me decían, mira, que quienes sean que paran el tráfico, ¿no? No voy a mencionar nombres. Pero es que ustedes saben lo fácil que es descarrilar un tren. Cuando a nosotros recibimos en 1979 el ferrocarril de Panamá, la primera escena que se dio a nivel internacional fue un descarrilamiento enfrente del puerto de Balboa. Sí. Y ese descarrilamiento le dio la vuelta al mundo, esa noticia. ¿Qué creen que ocurrió en el Tren Maya en la inauguración? Un descarrilamiento. Entonces, es que al final del día es mucho más fácil descarrilar un tren que parar, que tranque en una carretera. Ahora, Rodolfo, uno de los principales asesores de José Raúl Molino ahora es el señor Alemán Subieta. Alemán Subieta en la campaña era uno de los principales voceros que hablaba sobre el proyecto de autopista inteligente que llevaba dentro de su plan de gobierno el entonces candidato Martín Torrijos. Para Rodolfo Sabonge, ¿es más factible una autopista inteligente que un tren Panamá-David o se puede tener las dos? Sin ver los estudios de ambos, porque siempre tenemos que comparar oportunidad, costo-oportunidad. ¿Cuál de los dos genera más beneficio social? ¿Cuál de los dos genera más costo? Eso no lo tenemos. Pero a nivel logístico. A nivel logístico hay que tener en consideración una cosa. Un ferrocarril, ¿verdad?, es un monopolio. Es un monopolio operado ya sea por un gobierno o por un concesionario, que va a competir con la diversidad de servicios de transporte que existen o que pudieran existir. O sea, no nos equivoquemos. No hay carga para los dos servicios. O sea, no hay pasajeros para los dos. Yo me imagino que en la medida en que uno de ellos funcione eficientemente y tenga una buena tarifa, pues ese es el que se va a usar.
Entonces, hay un nivel de competencia, y eso lo dije yo en otra ocasión. El sector privado, la pequeña empresa que opera un camión, 2 camiones, 10 camiones, ¿verdad? En un sistema de carretera es una actividad económica rentable, compitiendo contra un ferrocarril que funciona como un monopolio y que al final del día prácticamente compite con el otro sistema. Cuando yo estaba en el ferrocarril, yo traje a Panamá quizás la primera conferencia internacional de ferrocarriles en donde vinieron ferrocarriles de toda América. Y me acuerdo que presentamos el ferrocarril de Panamá como un tema que estábamos en esa época por desarrollar, modernizar, etc. Y algunos de ellos nos dijeron, ustedes lo que tienen aquí es una correa transportadora, un conveyor belt. ¿Por qué no lo ven desde ese punto de vista? Que en vez de tener trenes, los contenedores se muevan como que fuera un teleférico. O sea, hay formas y hay formas, pero evidentemente ellos que estaban operando ferrocarriles en Chile, en Argentina, en Brasil, en todos lados, en México, vinieron y dijeron, esto aquí es un patio. Bueno, para ellos, lo que nosotros teníamos de distancia de 80 kilómetros, lo que estábamos moviendo, es ustedes se la pasan armando trenes que cuando los terminan de armar, prácticamente ya llegó al otro lado. O sea, no estamos quizás conscientes de las distancias tan cortas que nosotros tenemos. Ahora, yo desde ese punto de vista... Lo cual me imagino que es una ventaja. No, es una desventaja para un ferrocarril. Para un ferrocarril es una desventaja. Porque al final de cuentas, donde tú realmente logras ventajas es en la vía principal, en el trayecto largo. Lo que nos lleva a otra pregunta, ¿verdad? Que tiene que ver con la velocidad que realmente se puede alcanzar en un tren. Yo nunca olvido en el ferrocarril de Panamá, cuando nosotros, el trayecto que va prácticamente desde Corozal hasta la parte más alta, porque el ferrocarril de Panamá atraviesa el istmo y atraviesa el relieve del istmo. Si ese ferrocarril, cuando empezaba a ponerle velocidad en Corozal, por alguna razón tenía que disminuir velocidad, no llegaba al otro lado. Y no llegaba arriba porque estamos hablando de acero con acero. ¿Ah? El tema de tracción. Ustedes han visto, por ejemplo, ¿por qué es que no tenemos un metro que conecte con el metro existente yendo hacia Chorrera? ¿Han visto la altura que tienen las columnas en donde se sostiene la parte donde va el tren? Porque eso va a ser un monorriel. No es un tren de acero con acero. Un monorriel es llanta de caucho con concreto. Pero de la forma que está, y lo van a ver, la velocidad máxima de ese monorriel va a oscilar entre 60 y 70 kilómetros por hora. O sea, cada tipo de transporte tiene diferentes velocidades de acuerdo con el gradiente y de acuerdo con el alineamiento de la vía. Un tren bala tiene que tener un gradiente casi nulo y tiene que tener casi 0 curvas para poder alcanzar esas velocidades. Entonces, hay que tomar en cuenta ¿qué más? Las paradas. Porque un tren se mueve en base prácticamente en inercia. Se va rompiendo la inercia cuando arranca y tienes que frenar con mucha antelación cuando vas a llegar a cero, ¿no? Entonces, cada parada que metes, le estás metiendo un levantar velocidad y un matar velocidad. O sea, no es sencillo decir esto va a tomar tanto tiempo de origen a destino, si no se toma en consideración que cada parada requiere de ir frenando y después de ir despegando. Entonces,
¿Cuál es la velocidad promedio? Esto no es un carro, no es un Ferrari, que uno aprieta el acelerador y llega en 4 segundos a 100. Entonces, todos esos son factores. Por eso yo digo, hay que ver los estudios. Sin los estudios no se puede. Aunque hay que ser práctico en algo. Con la tecnología hoy día, cualquier proyecto de ferroviario es factible. Factible. Desde el punto de vista de construcción. Yo estoy seguro que es factible. Y yo creo que ese no es el cuestionamiento. Rodolfo, mientras escucho esta interesante explicación, valiosa sin los estudios, me imagino cuando los estudios estén y se puedan acceder a ellos, todavía tendrá mayor valor aún. Pero, ¿dónde nos embarcamos? En un ferrocarril, claro que los fondos no son los mismos, en un ferrocarril Panamá-David o en un cuarto juego de esclusas. Pero es por eso empecé a hablar del canal. Por eso empecé a hablar del canal, porque no, si fuéramos realmente o tuviésemos los recursos para hacerlo todo a la vez, yo también quiero un tren. A mí me encanta la idea de un tren. ¿Verdad? La pregunta es en dónde hay más retorno, y esa es la pregunta que los expertos que están explicando ahora el tema del tren dicen, es que hay más retorno del tren porque hay más turismo, se va a generar más empleomanía, se va a generar más desarrollo en la sección occidental. Fine. Y ahí es donde voy. O sea, nosotros tenemos nuestro negocio principal, ¿verdad? ¿Podemos hacer las dos cosas a la vez? Si podemos hacer las dos cosas a la vez, fantástico. Pero lo que sí nosotros tenemos bien claro, y ojo que voy a explicar un poquito por qué el conglomerado marítimo panameño se ha limitado en su capacidad de crecimiento. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí de administración portuaria? Operadores portuarios de otros lados. ¿Ok? ¿Quién es Singapur? PSA es Singapur. ¿Cómo nace Singapur? Del desarrollo de sus puertos en Singapur. Y esa capacidad creativa y de desarrollo la exportaron. ¿Quién es Dubai Ports? Es la misma cosa. Una empresa que nace en Dubai y empieza a exportar puertos, tomar concesiones de puertos en otros lados. ¿Creen que nosotros no estamos en capacidad de hacer eso? O sea, ¿por qué nosotros tenemos que limitar nuestra visión a lo que podemos hacer aquí en el territorio panameño? Rodolfo, si nosotros tenemos esa misma capacidad ya aprendida. Aquí MIT tiene funcionarios, empleados de MIT están en Chile, están operando en Vietnam, otros puertos. Entonces, ¿a qué es lo que yo me refiero? Nosotros tenemos la misma capacidad de desarrollar nuestra industria portuaria extramuro. ¿Por qué tenemos nosotros que estar limitados a sencillamente ser landlord aquí, que otro opere? Pero pareciera que entonces tenemos un muy mal socio, que se llama Panama Ports. Bueno, Por lo que, digo, conclusión mía, no lo has dicho tú, pero lo concluyo yo. Porque esta empresa se ha dedicado a ponernos una tapadera encima. exactamente. Pero yo a lo que me estoy refiriendo es que nuestro potencial va mucho más allá de lo que podemos hacer aquí en este territorio. Nosotros, ¿qué es lo que administramos? Vamos a hacer la pregunta. ¿Un pasabarco o rutas? Vamos a analizar realmente qué es lo que nosotros tenemos entre manos. Nosotros no tenemos aquí un pasabarco. Nosotros no tenemos, cuando nosotros iniciamos nuestro análisis de peajes, ¿qué hicimos nosotros? Digo, bueno, ¿qué es lo que estamos administrando? Movimiento de carga de origen a destino. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a cobrar el costo? Que era lo que hacían los norteamericanos. No, vamos a cobrar el valor de la ruta. Entonces, es todo cómo se conceptualiza el plan de negocio. El plan de negocio, si es nada más pasar barco, entonces tenemos que estar haciendo un cálculo de cuánto nos cuesta
y ponerle un margen de ganancia. Pero si lo que nosotros hacemos es realmente en qué cadena de valor estamos, esa es la pregunta que hay que hacer. Ujú. Si la cadena de valor que tenemos nosotros en nuestras manos, ¿verdad?, es una cadena de valor de movimiento de carga a nivel internacional. Esa es realmente la pregunta que tenemos que hacer. Y yo siento, ¿verdad?, que no es un tema del todo comprendido, porque al final de cuentas el tema del canal siempre se ha manejado medio como una especie de decreto, está aislado, pues el resto de la población no necesariamente lo maneja. Bueno, qué interesante como siempre es escuchar estos aportes de gente, en este caso de Rodolfo Sabonge, quien es un panameño que, como ustedes han escuchado, lleva mucho, pero mucho tiempo de su vida dedicándole a este tema. Ya nos enteramos además de ferroviario, en el caso del Ferrocarril de Panamá, en el caso de los puertos, del canal, los análisis que se hicieron para la ampliación. Y esto es en lo que yo sí creo. Yo no creo que estar a favor o en contra de un proyecto por estar a favor o por estar en contra, sino tener todos los elementos de juicio en la mano para entonces decir, hagamos esto como país. Y no simplemente decir, vámonos el entusiasmo y hagamos. Y hay otro tema que yo mencioné en un artículo reciente que hice. Conectémonos, pero conectémonos ¿a qué? ¿Verdad? En el caso particular, si va hacia David, tenemos que asegurar la continuidad en Costa Rica. Y también dije, y si vamos al sur, tenemos que garantizar la conectividad con Colombia, pero que nosotros tenemos que pensar es que conectividad no es nada más con nosotros mismos. Conectividad a nivel interregional. Y dicho sea de paso, yo sé que hablaste aquí antes y te venía escuchando en el carro del trabajo que está haciendo Laura Flores y Michelle Muchet. Los organismos internacionales, yo creo que desde ese punto de vista, el que estoy de secretario general yo es el segundo en tamaño de la OEA. Y nosotros tenemos 25 Estados miembros y 10 miembros asociados. Y créeme, el problema de conectividad en el Gran Caribe es el principal problema. Pero nosotros no estamos viendo en esa dirección. O sea, tenemos la conectividad de esta región, la principal por naturaleza. Pero el Gran Caribe, que ahora mismo sufre, para ir de algún lugar a algún lugar en el Gran Caribe, en marítimo o aéreo, es un desastre. No hay servicios o los precios son altísimos. Entonces, ahí es donde digo yo, bueno, se han analizado las oportunidades que tenemos Panamá, que van más allá, ¿verdad?, de nuestro ombligo, porque al final de cuentas sí pienso que no estamos jugando el papel que pudiéramos jugar a nivel internacional, tanto en el mundo marítimo como logístico. Esas siguen siendo, ¿verdad?, la vocación nuestra desde que nació el Istmo Centroamericano. Así que sí, es natural. Oiga, antes que se vaya, le mandan saludos por acá a usted, don Rodolfo. El señor Luchín Ferreira dice. Ah, ok. Así me dijo, no olvides de darle mi saludo antes que se vaya. Este Santo es un Dios. personaje, pero bueno. 8:19 minutos. Don Rodolfo Sabonge, muchísimas gracias. Muchas gracias a Muy ustedes. interesante y valioso estos aportes que hemos escuchado en la mañana de hoy, precisamente aportes para el debate A la orden que se va a siempre. tener que dar. Muy amable. Bueno. Esté bien. Gracias. Placer. 8:19, señor Alfonso. Estás escuchando Panamá en directo. Pronto regresamos. Mi amor, sorpresa, te presento nuestra nueva casa. ¿Qué es esto?
¿Dónde voy a lavar mis manos? ¿En qué armario pongo mi ropa? ¿Dónde voy a colocar mis 1500 tacones? Ay, esto es una pesadilla. Ahora todas tus remodelaciones son posibles con Multiláminas. Todo en tableros aglomerados, MDF, herrajes, cerraduras, sobres de granito, accesorios y un sinfín de acabados para tu casa. Tú pones la idea, nosotros los materiales. Multiláminas. Síguenos en Instagram @multiláminaspanamá o www.multilaminaspanamá.com. Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas. Las mejores marcas para ti solo las tiene Relojín. En tiempos buenos y malos siempre me ha acompañado. Dando el mejor servicio a Relojín, yo no lo cambio. Calidad garantizada, Relojín, yo no lo cambio. Número 1 en mantenimiento, ellos reparan mi reloj a tiempo. Tienen siempre los mejores precios, son sin duda los expertos. Para ti, para mí, contigo siempre Relojín. Estás escuchando Panamá en directo. Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en directo. La información ágil y veraz. Son las 8:22 de la mañana. Muy interesante el tema de los trenes. Yo creo que a la gente le fascina el tema de los trenes. Y más con la expectativa que generó el presidente el día de ayer al anunciar que sí o sí va su megaproyecto del tren Panamá. Fíjate, Gonzalo, que yo no sé si es que a la gente le fascina o es que cuando viene alguien, panameño o extranjero, conocedor o experto en el tema, inconscientemente, yo por lo menos, yo lo siento así, inconscientemente como panameño me digo a mí mismo, caramba, cuánta información nos hace falta a nosotros mismos Sí, señor. para entender dónde estamos ubicados y a dónde está nuestro negocio, por así decirlo, como Estado, que va mucho más allá del canal. Bueno,